Quiero compartir una experiencia que tuve en mi infancia. Yo tenía alrededor de 7 a 10 años de edad. Esta experiencia puede tener relación con el llamado efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno en el que la persona cree recordar cosas que no existieron, cosas de las que no hay documentación histórica, pero que la persona afirma recordarlas vívidamente. El término de efecto Mandela nació por allá por los inicios de los años 2000, cuando muchas personas de distintas partes del mundo afirmaban que recordaban la muerte de Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, el ya fallecido presidente de Sudáfrica. Y recordaban su muerte varias décadas atrás, cuando Nelson Mandela estuvo en la cárcel. Mucha gente afirma tener recuerdos de noticias alrededor del mundo, en periódicos, televisión, radio, etcétera, donde se anunciaba la muerte de Nelson Mandela en la cárcel por tortura. Y bueno, de ahí después, cuando la gente fue creciendo, se dieron cuenta de que no había muerto Nelson Mandela, seguía vivo. Y desde ahí se han venido dando otros fenómenos similares con películas, con letras de canciones, con series de caricaturas y logotipos, etcétera. Bueno, después de darles una idea más o menos de lo que es el efecto Mandela, les compartiré mi experiencia. Esta experiencia, como ya les dije, fue cuando yo tuve alrededor de entre 7 y 10 años de edad. Puedo decir una fecha, un año, pero no sería muy exacto. Lo que sí recuerdo fue que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México entre los años 1988 y 1994. Y más o menos calculo que fue mi experiencia entre el año 1989 a 1991. Quizá fue más tarde, quizá más temprano, pero fue durante el sexenio de Salinas. Bien, pues yo recuerdo muy bien que hubo una guerra entre Estados Unidos y México. Recuerdo, tengo varios recuerdos de noticias, tanto de periódicos como de la televisión, en los noticieros, en los que se habla de la guerra con Estados Unidos. Recuerdo el noticiero de Televisa, 24 horas, que pasaba en la noche, no recuerdo si por ahí de las 9 de la noche quizá. Mi papá lo veía mucho ese noticiero, a él le gustaba mantenerse informado, o lo que en ese tiempo se decía que era información, ahora ya sabemos que fue desinformación. Y recuerdo una noticia en la televisión en la que Carlos Salinas de Gortari, el presidente de aquel entonces, daba un discurso y terminaba con esta frase, decía: no nos vamos a rendir. Fue una noticia que yo recuerdo haberla visto 2 veces, quizá en 2 días distintos. A esa noticia se le dio mucha publicidad, ¿no? Porque era la noticia donde el gobierno marcaba su posición, digamos, más o menos firme. A mí me emocionó esa noticia, ese video donde yo vi a Salinas diciendo que no, que México no se iba a rendir, porque le vi mucha decisión, mucha voluntad a Salinas. Por aquel entonces, mucha gente tenía al presidente Salinas como un rey, como casi un semidios. Nadie lo criticaba, todo el mundo lo alababa, se referían a él con un gran respeto en medios de comunicación, en la escuela, en la calle, en todos lados. Y nadie le podía poner una mano encima, una palabra despectiva al presidente de la República Mexicana. No era el presidente de Estados Unidos, no, no, era el presidente de México, era un semidios aquí en México. Y bueno, yo recuerdo esa noticia muy claramente. También recuerdo, no sé si después de esa noticia fue, cuando pasaron un video del momento exacto en que una bomba caía sobre una entrada a un cuartel militar. Se veía que cayó sobre un automóvil militar que estaba junto a una caseta como de verificación en una entrada. La guerra que había con Estados Unidos no era una guerra como las de ahorita,
donde muere mucha gente, no. Era una guerra en la que solamente Estados Unidos atacaba a México militarmente. México, yo no recuerdo haber visto una noticia en el periódico o en la tele o en la radio en la que el ejército mexicano atacaba directamente al ejército estadounidense o a civiles estadounidenses. Nunca vi esa noticia. Sí vi noticias donde Estados Unidos atacaba a México, pero eran ataques estratégicos, eran ataques en la frontera de México con Estados Unidos. Y los ataques se daban básicamente en puntos estratégicos donde había vehículos militares mexicanos o un cuartel militar. Eran ataques estratégicos donde no moría mucha gente. Sí llegaba a morir uno que otro soldado por ahí, quizá alguno que otro civil, pero eran muy pocas las bajas humanas. Recuerdo haberle preguntado a mi papá por qué estábamos en guerra y él me respondió, me acuerdo que era porque México le debía mucho dinero a Estados Unidos y no tenía de dónde pagarle, o no podía o no quería pagarle. Y los ataques de Estados Unidos eran, yo lo entendía así, eran para presionar a México para que saldaran sus cuentas económicas con el país del norte. Más o menos después de un mes, más o menos, de que iniciara la guerra, vi una noticia en la televisión donde Salinas sale otra vez en las pantallas y dice que México se rendía, que habían tomado la decisión de que lo mejor para la soberanía del país era la rendición. Y ya se vio diferente que en un principio, ya se veía pues triste, decaído y rendido, resignado a la derrota. Después de ahí ya no pregunté a mi papá, pero pues supongo que quedaron en un acuerdo en el que el gobierno mexicano les iba a pagar la deuda que tenían con Estados Unidos en abonos, quizá, no sé. Pero pues yo era un niño de entre 7 y 10 años, no me interesaban mucho esos detalles, ¿no? También recuerdo un suceso donde en la comida mi mamá le preguntaba a mi papá, todavía estaba la guerra, y le preguntaba si una bomba podía llegar hasta acá, hasta la ciudad donde vivíamos. Nosotros vivíamos en ese entonces en el sur de México, en el estado de Guerrero. Y mi papá dijo, sí, puede llegar una bomba hasta aquí. Estamos en guerra. Yo recuerdo a mi papá repetir mucho esa frase, estamos en guerra, preocupado, pues. Y segundos después de haber dicho que sí podía llegar una bomba hasta nuestra ciudad, como que reflexionó y dijo, no, creo que hasta aquí no llegaría una bomba, porque esta ciudad aquí no hay cuarteles militares y aquí en esta ciudad nadie le importa. Llegaría una bomba en la Ciudad de México, en Monterrey, mencionó otros lugares, ¿no? Quizá lo dijo para calmarnos y para que no nos espantaran. Y bueno, después terminó la guerra. Con el tiempo yo siempre tuve o siempre he tenido ese recuerdo de la guerra corta con Estados Unidos. Fui a la primaria, secundaria, preparatoria, hasta que hace como unos 5 años, quizá un poco más, me quise instruir sobre ese acontecimiento histórico que yo daba por sentado. Por internet busqué en Wikipedia, busqué en YouTube, busqué en Google, y por ningún lado encontré referencias históricas sobre esa guerra. Y dije, bueno, que yo recuerde, tampoco en la primaria o tampoco en la secundaria ni en la prepa, todos los libros que yo había leído tampoco hacen mención de esta guerra. Y me cayó de raro, ¿no? Yo hasta pensaba, quizás no he buscado lo suficiente, quizá fue más corta de lo que pienso, alguna semana a lo mejor duró esa guerra. Y quizá no mucha gente le importa. Pero hace unas 2 semanas, cuando yo me entero del efecto Mandela, el llamado efecto Mandela, analicé la situación y dije, bueno, yo tengo una experiencia similar, lo de la guerra. Y vi un video donde se habla de este efecto Mandela. En español casi no hay videos relacionados con el efecto Mandela, pero vi uno y expuse esta experiencia en los comentarios de dicho video, y me sorprendió bastante que una chica con el nombre de usuario de Cynthia Cruor, que dice ser de la Ciudad de México, dice que ella recuerda la guerra que yo recuerdo. Les voy a leer lo que dice ella. Dice, yo soy de la Ciudad de México y tengo el mismo recuerdo sobre noticias de guerra con Estados Unidos. Y tengo un recuerdo algo más vívido. Mi padre es ex militar desde la década de los 80.
Un día, por ahí del año 97, siendo yo bastante pequeña, llegó a casa una carta con el sello de la Secretaría de Defensa que explicaba a mi papá que estando él en las reservas debía presentarse cuanto antes al campo militar más cercano para integrarse a las filas activas por el conflicto con Estados Unidos. Recuerdo bien que mi padre explicó todo esto a la familia entera cuando recibió la carta. Ya no recuerdo bien hasta qué edad volví a preguntar a mi familia sobre esa carta al ser evidente que mi padre jamás se fue. Nadie recuerda esa carta y del conflicto ni hablar. Jamás sucedió. Bueno, todo esto me pone a pensar y sospecho que hay más gente que recuerda lo mismo que yo y lo mismo que esa chica. Quizá difiero en las fechas, pero ella recuerda una guerra de México con Estados Unidos, contra Estados Unidos. La verdad yo nunca le he podido dar una explicación a esto. Siempre la he recordado esa guerra desde que la viví y la recuerdo como algo muy real, algo que pasó. Si por ejemplo ustedes que me están oyendo en este video tienen algún recuerdo de algún juguete que los Santos Reyes o Santa Claus les haya regalado de niño, vamos a poner un ejemplo, una pelota, un balón de fútbol, yo lo recuerdo muy bien. Ustedes recuerden un juguete que les hayan traído de pequeños, que les hayan regalado de pequeños. Yo recuerdo mi balón de fútbol del número 3 que había pedido a los Santos Reyes o Reyes Magos y se los pedí que fuera igualito al que tenía Hugo Sánchez en su comercial de Colgate por aquellas fechas. Y sí, me lo trajeron y era con las mismas marcas que tenía el balón de Hugo Sánchez. Tengo recuerdos cuando lo vi en el árbol de Navidad, tengo recuerdos cuando el recuerdo de la red que tienen los balones nuevos, era una red roja, bueno, color guinda. Tengo recuerdos jugándolo con él, chutándolo contra una pared afuera de mi casa. Tengo recuerdos de él sentado yo con él en unas escaleras, viéndolo, examinándolo y jugándolo con mi hermana y con algunos trabajadores que trabajaban por ahí cerca de mi casa, que eran mayores que yo. Bueno, imagínense que los recuerdos que ustedes tienen de ese juguete que ustedes eligieron en este ejercicio que les puse, imagínense que alguien llega en este momento, en este 2016, y les dice, ese juguete jamás existió. Tus papás o Santa Claus o quien sea jamás te regaló ese juguete. Jamás lo tuviste en tus manos. No existió. Obviamente que tú no lo vas a creer. Yo no lo creería porque son recuerdos muy vívidos y no es un solo recuerdo en una sola situación. Son recuerdos de varios días, de varias semanas y meses. Bueno, así recuerdo la guerra de México contra Estados Unidos. Son recuerdos que si a mí me dicen no existieron, no existió esa guerra, pues se me hace muy difícil de creer eso. Pregunto, ¿podrá ser que yo lo haya vivido, pero que ahorita ya no esté en una dimensión en la que eso sucedió? Porque algunas teorías que podrían explicar el fenómeno del efecto Mandela es que en determinado momento dos universos paralelos se cruzaron. Es decir, lo de la guerra de México contra Estados Unidos, yo lo viví en aquella época y después, quizá días, semanas, meses o algunos años después, un universo paralelo se cruzó con el universo en el que yo estaba en ese entonces y ahorita yo estoy ya en otro universo en el que ese acontecimiento de la guerra jamás sucedió. Voy a explicarlo en otro video más a fondo esta teoría porque yo no comparto bien la teoría de los universos paralelos encontrados. Yo comparto más otras teorías que dicen que hay universos que emanan de otro universo base. Es como si fuera un árbol y las ramas son universos que nacen de ese universo base o ese universo, ese tronco inicial. Espero que si alguno de ustedes recuerda este suceso de la guerra de México contra Estados Unidos en el sexenio de Salinas o por ahí más o menos en esa época, compartan su experiencia y si tienen otra experiencia sobre el efecto Mandela también podrían compartirnosla y exponer su punto de vista al respecto. Gracias y saludos.